Radio Festiva presenta para ustedes Atacama, historia, presente y futuro, con el ingeniero exsecretario regional de minería de nuestra región de Atacama, Ulises Caravantes Ahumada. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, fieles auditores de Radio Festiva de Copiapó, ciudad donde nace la historia de Chile. Para quienes van a ver o escuchar este programa Atacama, historia, presente y futuro en plataforma YouTube, lo habitual, les pido que se suscriban al canal y que compartan el video para que muchos más puedan acceder a este espacio de conversación, de análisis y de información. Ayer, 21 de mayo, fue un día feriado por las glorias navales, como ya lo anuncié en mi programa especial para tal efecto del día martes 20. Y hoy, 22, voy a hablar de un hecho que no está directamente relacionado con nuestra región de Atacama, pero a través de la historia de Chile obviamente tiene una relación con Atacama, por supuesto. Me refiero a que hoy se cumplen 65 años del gran terremoto de Valdivia de 1960. Habitualmente estoy hablando de este tema también porque nuestro país, lamentablemente, enfrenta una realidad que significa estar siempre atentos, preparados, alertas ante la posibilidad de un sismo. Hay una latencia en nuestro Chile, porque así está constituido geológicamente nuestro país, que nos obliga a aprender de este fenómeno que son los terremotos, el hecho de que la tierra se nos mueva, que no es grato, obviamente. Y a partir de ese aprendizaje, de estudiar este fenómeno, de recorrer la historia respecto de esto, también aprender a protegernos cuando enfrentemos un gran sismo. Hace unos días hablamos del sismo que tiene mayores registros de la época colonial, el de 1647 en Santiago, y hoy vamos a hablar de aquel que presenta la mayor magnitud medida a escala mundial, porque el terremoto del 22 de mayo de 1960 en Valdivia no es el mayor medido en la historia de Chile, sino que es el mayor terremoto medido en el mundo, con una magnitud de 9,5 en la escala de Richter y una intensidad en la escala Mercalli 11. Imagínense ustedes lo que fue aquel cataclismo, como así lo describía mi padre, que fue sorprendido en la ciudad de Valdivia aquel 22 de mayo del año 1960. Fíjense ustedes que el día 21 de mayo hubo un gran terremoto en la ciudad de Concepción, el 21 de mayo, de acuerdo a los registros que existen, a las 6:02 de la mañana. Empezaba a despertar Chile, a aprontarse poco a poco para el tradicional acto y desfile por el 21 de mayo, y sobrevino un terremoto de 7,3 grados en el Biobío, en la ciudad de Concepción. Como le voy a hacer referencia a mi papá, porque él, que en paz descanse, porque él estudiaba y vivía en Valdivia, era estudiante interno de la Escuela Normal de Valdivia. Y siempre contó que un sismo muy balanceado o muy valseado, como un vals, ¿verdad? Muy lentito, sin ruido, despertó a todos los estudiantes de la Escuela Normal de Valdivia aquella mañana del 21 de mayo de 1960. Posteriormente, en el acto patriótico, acto por las glorias navales y por el combate naval de Iquique y Punta Gruesa, se dio a conocer y se anunció al público valdiviano asistente a ese acto de que había habido un terremoto en Concepción y que lamentablemente al parecer, y lo más probable es que habían habido muchas víctimas.
Eso fue un día sábado 22 de mayo. Al día siguiente, todo en calma en Valdivia, y ahora voy a hacer el recuerdo de un amigo valdiviano que vive en Copiapó hasta el día de hoy y por muchos años. Su padre era taxista y la mañana o cerca de mediodía del 22 de mayo, domingo 22 de mayo, su padre estaba limpiando el taxi, su autotaxi con el cual se ganaba la vida para el sustento de la familia. Voy a nombrar al amigo, no dije que lo iba a nombrar, le mando un saludo si está escuchando, Juan Riquelme Vera. Y Juan Riquelme era el hijo mayor de la familia, de la prole de este señor Riquelme, taxista en Valdivia, y estaba al lado de su padre, insisto, cerca del mediodía, en Valdivia, el 22 de mayo, domingo 22 de mayo de 1960. Hasta que en un momento llega otro taxista y se acerca a conversar, estaciona su auto y le cuenta al padre de Juan Riquelme Vera, este amigo valdiviano que vive en Copiapó hace ya, no sé, 40 años parece, 35 años, le dice, fui a pescar, en Valdivia salen a pescar en bote al río, es muy tradicional, en pequeños botecitos, la gente sale a pescar a los ríos, es una cuenca de varios ríos, y le dice al padre de Juan Riquelme, le dice, y los juncales estaban hirviendo. Reitero, alrededor del mediodía del 22 de mayo, domingo 22 de mayo de 1960. Los juncales están hirviendo. La verdad que eso me lo contó Juan Riquelme, este amigo, yo no creo que haya habido ahí temperatura, porque se hubiese visto una evaporación, una suerte de neblina, como un geyser, ¿verdad? Como los geysers del Tatio, que hay agua hirviendo y hay vapor, pero no había vapor. Entonces, ¿por qué dijo está hirviendo? Los juncales están hirviendo porque el agüita de los ríos, en las orillas donde hay juncales, emitía pequeños burbujas, globitos, que parecía hervor, pero claramente no era hervor, no era que ahí el agua había alcanzado su punto de hervor, que es alta temperatura, 100 grados Celsius, sino que, en mi parecer, es que ya había una imperceptible vibración de la corteza terrestre que ya estaba a punto de largarse con el gran movimiento, estaba en el último aguante ahí la energía acumulada y se estaba produciendo una microvibración de alta frecuencia que producía este burbujear del agua de los ríos valdivianos. Vuelvo ahora a mi padre, que estaba en la escuela normal, almorzó de Valdivia, almorzó ese día en la escuela normal y alrededor de las 2:30 de la tarde decidió ir a visitar a unos tíos que tenía en la ciudad para pasar la tarde, tomar once en la casa de sus tíos y después recogerse nuevamente al internado de la escuela normal. Hay una avenida que se llama Ramón Picarte, que es la principal de Valdivia, y por esa avenida iba caminando mi padre alrededor de 10 para las 3 de la tarde cuando viene un sismo. Un sismo que lo hizo detenerse y observar, obviamente, que sería, según lo que él contaba, el segundo o tercer sismo que había sentido en sus 17 años de vida que tenía mi papá en aquel entonces. Terminó aquel sismo, siguió caminando, era un día soleado, extraño para Valdivia en un mes de mayo, que es una ciudad donde llueve muchísimo, y llega a la casa de sus tíos, estaban su tía, su tío, sus primas, sentados en una escalera, tomando el sol otoñal, y mi padre los saluda e ingresa a la casa a dejar su abrigo, sale a sentarse al lado de la familia, se sienta y empieza la tierra a temblar con una violencia
increíble. Mi padre saltó, se paró y corrió hacia el frente de la casa y se tomó de un cerco de madera y de ahí no se soltó durante todo el terremoto, que él decía siempre duraría unos 10 minutos. Y parecían, repito lo que él señalaba, que pasaban miles de trenes por debajo de nuestros pies. La tierra se estremecía y se movía de una forma violentísima, nunca percibida así. Por lo tanto, los que estuvieron en Valdivia en aquella jornada son personas que cuentan algo que no todo el mundo cuenta, que no todo el mundo contó. En el caso de mi papá, que ya no está, vio como un cortafuego cayó sobre una mujer, y el ruido del gran terremoto se mezclaba con los alaridos de pánico, de espanto de la gente de la ciudad. Hasta que finalmente la tierra se calmó, de acuerdo al testimonio de mi papá, después de 10 minutos de moverse violentísimamente, y quedaron los llantos, gritos de espanto, y mi papá tomó su abrigo y dijo: voy a ir a tomar el tren, porque mis abuelos vivían en la ciudad de La Unión, 80 kilómetros al sur de Valdivia. Y toma el abrigo y los tíos le dicen: ¿para dónde vas? Me voy a tomar el tren de las 6. Pero antes, como era temprano todavía, no eran todavía las 3:30 de la tarde, mi papá se dio una vuelta por la plaza ya de Valdivia, desastre, edificios en el suelo. Recordaba él casi como anecdóticamente que estaba al descubierto la bóveda de un banco y los billetes tirados en la calle. Hubo gran mortandad en un teatro que le llamaban en esos años, una sala de cine o una sala de teatro usado como cine, por las famosas matinés dominicales, donde los teatros, los cines estaban repletos de niños. Los domingos a las 3 de la tarde era la matiné. Los más antiguos que me escuchan, los más viejitos, se tienen que acordar de eso. Mucha mortandad hubo ahí. Y recuerda que en la plaza ya había un tipo con una radio portátil, donde ya se escuchaba algo del terrible acontecimiento que había recién acontecido. Mi papá se va a la estación de ferrocarriles de Valdivia para tomar, comillas, el tren de las 6, cierre comillas, a sacar pasaje. Esa era su idea, y después ir a la escuela normal, tomar algunas pertenencias en una maleta y volver a la estación ya a tomar el tren. Pero dijo: voy a asegurar mi pasaje. Llega a la estación de ferrocarriles y las líneas férreas, los rieles, estaban doblados como fideos recocidos. No había... El edificio de la estación estaba, pero lo que no estaba eran las vías férreas, locomotoras volcadas, vagones de tren lo mismo. Eso deja una enseñanza, y lo he dicho también en este programa, que las planificaciones que se hacen para la ocurrencia de un terremoto no se pueden idealizar. No se puede pensar que vamos a tener energía eléctrica, que vamos a tener agua potable. Por lo tanto, no puedo yo creer que va a sonar en la costa la sirena de los bomberos para anunciar que viene un tsunami. Imposible de basar mi planificación en eso, porque lo más probable es que no tengamos energía eléctrica y la sirena funciona con energía eléctrica y por lo tanto después del sismo no se pueda activar. No sonó la sirena de los bomberos, entonces no va a haber tsunami y el mar se viene encima. Es lo que yo les he tratado también de transmitir en este tipo de análisis que hago. Cuando se está en la costa, el que anuncia la presencia del tsunami es el sismo mismo. No cualquier sismo, obviamente. Un terremoto que a uno lo tienda a botar, que lo balancea con tan violencia que uno en realidad se va a caer. Ese tipo de sismo es altamente probable que genere una salida de mar.
Así que ahí usted no espere que le avisen los bomberos, los carabineros, los marinos, el cura párroco, nadie. Usted solito o solita toma a su gente y gana altura para que el mar no lo vaya a impactar. Para terminar el relato que señalaba mi padre, llegó a la escuela normal, entonces como no iba a poder viajar en tren, a alojar, y ya la escuela normal, el internado y toda la escuela, estoy hablando del día 22 de mayo del año 1960, ya no era escuela normal, se había transformado en un hospital de campaña tomado por el Ejército de Chile, Carabineros, para empezar a recibir los heridos de esa gran catástrofe. Fue un terremoto que movilizó a todo Chile y al mundo. Estados Unidos llegó con enormes aviones transporte. Desde Argentina también llegó mucha solidaridad para apoyar a gran parte del territorio chileno que estaba en el suelo, destruido. Fue un terremoto que generó la presencia de mucho contingente militar chileno, y entre esos un batallón que hasta el día de hoy, cuando ya sus integrantes, que eran jóvenes soldados en aquel 1960, hoy día son todos octogenarios, 83 años, 84 otros, y otros que ya se fueron de este mundo. Era un contingente de la Escuela de Infantería de San Bernardo, quienes marcharon hacia el sur a ser parte de los grupos de apoyo rescatistas, conformando un batallón que hasta el día de hoy se conoce como el Batallón de Hierro. Y tengo un amigo, un señor de 83 años que me cuenta sus historias, su experiencia como joven soldado en aquellos años, después del terremoto del 22 de mayo de 1960, todo el trabajo que hubo que hacer. Recuerden también que este cataclismo significó incluso que se taponara la descarga de un lago, del famoso lago Riñihue. Ustedes saben que en el sur hay muchísimos lagos, y los lagos se alimentan con aguas de la cordillera y por alguna parte descargan hacia otro río que lleva finalmente las aguas al mar. El Riñihue se taponó por dos cerros que colapsaron en su desembocadura hacia el río San Pedro, que es un afluente del Calle, y estuvo por 2 o 3 meses llenándose, colmatándose de agua, subiendo su nivel, que en el momento que descargara con violencia iba a arrasar también con la ciudad de Valdivia. Se logró minimizar el desastre con un gran trabajo de la ingeniería chilena, de los trabajadores chilenos, y hay videos y un libro hechos por el gran Leopoldo Castedo, un español que se hizo muy chileno y que dejó ese legado porque él llegó a Valdivia para ver lo que él denominó la epopeya del Riñihue, que significó remover miles de toneladas de lodo, de barro de esos cerros sureños que se habían ido sobre la desembocadura del Riñihue en su descarga al río San Pedro. Una anécdota finalmente asociada a este terremoto. En 1956, el 10 de junio de 1956, casi 4 años antes del cataclismo, en la ciudad de Lisboa, capital de Portugal, Chile se había ganado el derecho a organizar la Copa del Mundo de Fútbol de 1962. En el 30º Congreso de la FIFA, Chile se había ganado ese derecho con el gran Carlos Dirbón y Juan Pinto Durán. Pero el terremoto de 1960 vino a alterar, obviamente, toda una planificación. Las sedes iban a ser las ciudades de La Serena, Viña del Mar, Concepción y Santiago. El gobierno de la época, que había iniciado su gestión en 1958, el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, se suponía que iba a apoyar financieramente a este Mundial de Fútbol.
lo que finalmente no pudo hacer dada la urgencia de tener que levantar el sur de Chile destruido. Se pensó que Chile finalmente tendría que abortar su pretensión de ser sede del Mundial de 1962, pero el empuje, la convicción, la porfía positiva de Carlos Dirbón finalmente llevó a que el Mundial de todas formas se desarrollara en Chile. Se cayó La Serena, que necesitaba el apoyo gubernamental, se cayó Concepción, que tenía apoyo gubernamental, pero para levantarse después del terremoto del 21 y también del 22 de mayo del 60, y emergió Arica, como ya lo he contado en alguna oportunidad. Una junta de adelanto, de desarrollo de la ciudad de Arica dijo: nosotros vamos con el Mundial como subsede, y en Rancagua la compañía minera que explotaba, compañía minera estadounidense que explotaba el mineral del Teniente en aquellos años, también dijo: nosotros nos cuadramos con este Mundial de Fútbol. Estoy tratando de recordar el nombre de la compañía minera, pero no era la Andes Copper, que era la que estaba acá en El Salvador. Bueno, se me fue ya y no voy a quedar esperando acordarme del nombre de esta compañía minera, cuyo nombre también tenía el estadio en aquella época. Lo más probable es que cuando cierre el programa me voy a acordar del nombre de esa compañía minera. Esa es una anécdota asociada a este gran terremoto de 1960. Amigos y amigas, fieles auditores de Radio Festiva, que transmite desde Copiapó, ciudad donde nace la historia de Chile, no olviden suscribirse al canal y compartir el video, los que van a ver o escuchar en plataforma YouTube este programa. Les ha hablado Ulises Caravantes Ahumada. Que tengan una muy buena tarde. Siempre dormido. Radio Festiva ha presentado Atacama, Historia, Presente y Futuro, con el ingeniero, exsecretario regional de Minería de nuestra región de Atacama, Ulises Caravantes Ahumada.